Muy buenas tardes a todos y a todas los compañeros y compañeras que nos están viendo en esta tarde de domingo 3 de mayo. Agradecerles por su sintonía, también pedirles disculpas por el pequeño retraso que tuvimos, pero ahí estábamos solucionando algunos problemas de conexión con la compañera Fanny Poyarolo, que ya va a estar prontamente con nosotros en unos minutos más. Pero sin embargo, agradecerles por su sintonía, por poder estar acompañándonos una vez más. Y en especial a nuestra compañera Carmen Andrade, ex ministra de la Mujer, ¿cierto?, del Partido Socialista. Así que un fuerte abrazo para ella y los agradecimientos por estar acompañando esta tarde. Compañera, bienvenida a Conexión Socialista. ¿Cómo está usted? Muchas gracias por la invitación y estoy encantada de que nos podamos comunicar, ¿no? De saber de ustedes. Conversábamos antes de que empezara el programa con Scarlett, me decía que están todos bien los compañeros y compañeras, cuidándose, así que estoy muy contenta de poder conversar. Así es. Estamos también contentos nosotros, ¿cierto? Conversábamos sobre la posibilidad de tener esta plataforma en la que nos ha permitido comunicarnos con compañeros de diferentes comunas, de diferentes regiones, e incluso del extranjero que también nos ven cada viernes y domingo, ¿cierto? A las 18 horas. Así que agradecerles y enviarle un fuerte abrazo a cada uno y cada una de ellos que siempre están en nuestra sintonía. Compañera, para comenzar a hablar sobre la coyuntura nacional, ¿cierto? Quisiera ver la posibilidad, si usted nos podría hablar sobre cuál es el análisis que hace usted respecto al estallido social del 2019. Eh, bueno, yo siempre hablamos de que el estallido partió en octubre, ¿ya? Y Sí. se nos olvida que el estallido partió antes, ¿no? Y partió con los movimientos feministas en la calle. ¿Ah? De ahí yo creo que ya empezaron las manifestaciones masivas, fuertes, muy contundentes, y creo que el estallido, si bien era súper diverso, ¿no? Porque, bueno, yo también iba a las marchas, ¿no? Y había desde personas que estaban por los derechos laborales, por los derechos ambientales, por los derechos de las mujeres, en fin, pero tenía un elemento común, ¿ah? Que yo creo que en todas esas reivindicaciones distintas, que era la lucha contra los abusos y contra las desigualdades, ¿no? Eso uno lo podía ver, como digo, en los distintos grupos y en las distintas manifestaciones. Y creo que eso es lo que marcó el estallido, de decir, reconocemos, ¿no es cierto?, que en Chile se ha superado la pobreza, que puede haber más bienestar, pero ese bienestar no ha llegado a todos y a todas, ¿no? Y lo que queremos entonces es una sociedad más justa. Yo creo que eso es como la impronta del estallido, ¿no? Un reclamo ciudadano, grande, potente, nacional, porque yo creo que no había lugar de Chile donde no estuvieran ocurriendo manifestaciones, donde la gente dijo, basta, queremos una sociedad muy distinta a la que tenemos. Así Entonces, es. abrió una puerta enorme, ¿no? Y claro, también es cierto, hubo desmanes, hubo actos de violencia que no nos gustan, ¿no? Es cierto, también el actuar de las fuerzas represivas fue brutal, ¿no? Brutal. Y nuevamente la gente de mi generación, ¿no? Que nosotros no nos imaginamos nunca que íbamos a ver de nuevo aquellas cosas que vivimos en la dictadura. Realmente conversábamos y decíamos, es como de no creer, esto que uno decía, nunca más va a volver a pasar, vimos que volvió a pasar, ¿no? Tortura, abusos sexuales contra las mujeres, ¿no? También tuvo sacar el estallido, ¿no? Una respuesta represiva tremenda. Sí, sin duda el estallido social, ¿cierto? Pone o visibiliza un poco las desigualdades que teníamos en nuestro país, y el COVID-19 también viene a visibilizar aún más, ¿cierto? La necesidad de este cambio, y en ese sentido este año comienza un proceso histórico, una nueva constitución que puede ser, nacer en democracia. Eh, ¿Cuál es la visión que usted tiene respecto a este proceso que se viene en octubre? Bueno, yo creo que
tal como tú decías, Scarlett, lo que se anticipó con el estallido, yo creo que quedó mucho más claro, ¿no?, durante la pandemia. Y por lo tanto también nos hace mirar hacia adelante y volver a reafirmar la necesidad de un plebiscito de una nueva constitución. A mí me preocupa mucho, ¿no?, estos intentos que está haciendo la derecha de decir que no va a ser posible hacer un plebiscito, que no están las condiciones. Entonces resulta que parece chiste, porque por una parte, ¿no?, nos dicen que hay que reactivar la economía, que hay que volver a abrir los malls, que hay que volver a trabajar, y por otra parte nos dicen que varios meses más, ¿no?, porque el plebiscito está programado para octubre, no, que no va a ser posible hacerlo. ¿Ah? Yo creo que hoy más que nunca, justamente lo que se ha visto, si uno mira el continuum, ¿no?, como digo, desde las movilizaciones feministas primero, el estallido de octubre después, e incluso con la pandemia, lo que nos damos cuenta es que las cosas que todos reclamamos como justas siguen siendo súper necesarias y que la única manera de poder avanzar significativamente es con una nueva constitución. Porque mira, para dar como ejemplo súper concreto, ¿no?, que es tan paradojal que en este minuto de crisis todo el mundo habla de la importancia de tener un Estado fuerte, ¿no?, que intervenga el Estado, que financie el Estado, hasta los empresarios empiezan a llamar al Estado, pues si eso, es lo más divertido, viendo cómo la empresa privada llora para que el Estado les dé una mano. Y precisamente el Estado se ha debilitado y una de las cosas que se quiere, ¿no?, en la nueva constitución es volver a fortalecer el rol del Estado, que sea un Estado protector, que sea un Estado activo, ¿no?, y no como esto que se llamaba un Estado subsidiario, o sea, que solo interviene en aquellos lugares donde los privados no actúan. También hemos visto cómo se pone con fuerza, ¿no?, el tema de la salud, la necesidad de tener un sistema que donde la salud no sea un negocio, como es hasta ahora. ¿Ah? Fíjate que en medio de la pandemia las ISAPRE tuvieron la mala ocurrencia de subir los planes, ¿no? Después se logró que eso no prosperara, pero uno dice, ¿cómo puede haber tan poca sentido de mínima solidaridad? No, solo es la ganancia, la ganancia. Entonces ahora nos damos cuenta que necesitamos un sistema de salud distinto al que tenemos, pero eso también hay que consagrarlo en la Constitución nueva. ¿Ah? Entonces yo creo que, como te digo, si uno lo mira a través del tiempo, desde las movilizaciones, la pandemia, lo que hacen es mostrar que es súper importante, yo diría incluso más que antes, ¿no?, el pelear por una nueva constitución. Así es, necesitamos, ¿cierto?, aprobar, cambiar la constitución, una nueva constitución hacia la democracia. La convención constituyente también es uno de los puntos que siempre debemos resaltar, les digo yo, porque hay veces que no decimos siempre apruebo, pero también hay que ir fortaleciendo, ¿cierto?, el tema de la convención constituyente. Así es. Compañera, ¿cuál es, o qué es lo que opina usted respecto a cómo el gobierno ha llevado esta crisis sanitaria que hemos tenido en el país? Mira, yo creo que en situaciones como esta, de crisis así tan profunda, los gobiernos tienen una tremenda oportunidad, ¿no? ¿Por qué? Porque sin duda son el actor principal, ¿no? Es como decir, la pelota está en las manos del gobierno. Son ellos los que manejan los recursos, los que manejan los ministerios, en fin. Entonces, es el minuto en que el gobierno aparece como el actor más importante en el país, ¿no? Y teniendo esa posibilidad en sus manos, yo creo que el gobierno lo ha hecho súper mal, ¿ah? Por decirlo bien francamente. ¿En qué sentido lo ha hecho mal, creo yo? Mira, yo no me pronuncio sobre el tema sanitario porque yo no soy experta. ¿Ah? Entonces, no sé si es mejor la cuarentena parcial, si es mejor la cuarentena total. De verdad, ese no es un punto sobre el cual yo pueda opinar con propiedad, ¿no? Pero donde sí puedo opinar con propiedad como ciudadana es que lo que yo he visto es que todo el costo de la pandemia, ¿no?, que sin duda una pandemia tiene costo, pero el gobierno se lo ha trasladado a los trabajadores y a las trabajadoras. Y eso lo encuentro tremendamente injusto, ¿no?
Por ejemplo, se le da la posibilidad a las empresas, ¿no es cierto?, que hagan uso de esta ley de protección del empleo, de manera que pueden desvincular a sus trabajadores y ellos pueden acceder a sus seguros de cesantía. Pero finalmente, ¿qué es? Se le paga a los trabajadores con sus propios fondos, ¿no? Por lo tanto, de aquí a 3, 4 meses más, los trabajadores van a quedar con sus cuentas, ¿no es cierto?, totalmente descapitalizadas en el seguro de cesantía. Lo mismo si yo miro lo que pasa con las trabajadoras de casa particular, ¿no? Ellas no acceden al seguro de cesantía, se dice que pueden, ¿no es cierto?, hacer uso de sus fondos de indemnización. Por lo tanto, de nuevo se está echando mano al bolsillo de los trabajadores y trabajadoras, ¿no? Y así seguimos todas las medidas del gobierno, yo veo que van enfocadas a que quienes paguen, ¿no? Quienes paguen los costos no sean los que tienen más. Y eso es lo que encuentro la mayor injusticia, la mayor injusticia. Yo creo que los costos de la pandemia no los pueden pagar justamente los sectores que tienen más dificultades para enfrentar la pandemia. Yo no he visto, por ejemplo, que haga una fuerte inversión fiscal, que se le pida más recursos a los grandes empresarios. No he visto que se le toquen los fondos a las Fuerzas Armadas, que claramente necesitamos más remedios que tanques, ¿no es cierto? O no sé cómo serán ahora los equipamientos de las Fuerzas Armadas. Entonces, yo creo que el gobierno ha equivocado totalmente las prioridades. Ujú. Así es. Creo que ha quedado al descubierto, ¿cierto? Con el tema de la pandemia, también las precarias condiciones laborales de los ciudadanos y ciudadanas de nuestro país. También, en el fondo, el tema de la sindicalización también tan baja que hemos tenido respecto ¿cómo se llama? A que se visibiliza en este tiempo. ¿Cuál es la visión que tiene usted respecto a eso? Bueno, yo creo que efectivamente el mundo del trabajo, ¿no? De los trabajadores y trabajadoras, va a ser el más afectado en esta crisis, ¿no? Ya los economistas, ¿no es cierto? Incluso los economistas nuestros, ¿no? Los economistas socialistas, han anticipado que vamos a tener niveles súper altos de desempleo. Se habla incluso que podríamos, yo no quiero asustar, pero que podríamos llegar hasta un 20%, esperemos que no. Eh, y en este contexto en que se afectan tanto las condiciones de trabajo, la estabilidad laboral, es cuando se ve, como bien dice, más claramente las condiciones precarias de muchos trabajadores, ¿no? Eh, Porque acá, por una parte, se juegan los trabajadores que están en el autoempleo, que quedan Mm. sin nada, ¿no? Las personas que viven exclusivamente, que tienen su pequeño negocito, en fin, quedan, como se dice, ¿no es cierto?, en un término bien coloquial, en pelota, realmente, ¿no? Después a otras personas les suspenden los contratos. Lo primero que hacen los empresarios es despedir, o sea, es una cosa bien cruda en ese sentido. Después tenemos el tema de los trabajadores honorarios, que se está discutiendo también, ¿no? De que tienen una situación de gran precariedad. Te mencionaba el caso de las trabajadoras de casa particular, que no tienen derecho a subsidio de cesantía. Entonces creo que como decíamos que la crisis ha venido a mostrar las desigualdades, también muestra la precariedad laboral. ¿Ah? Y por eso digo que es súper lamentable que el gobierno, en vez de dar un paso para proteger los derechos de los trabajadores, ¿no? Finalmente lo que hace es usar los propios recursos de los trabajadores para poder enfrentar la crisis. ¿Para qué decir las pensiones? ¿Mm? Entonces, claro, y ahí efectivamente los bajos niveles de sindicalización no nos ayudan, porque ahí también el individualismo ha penetrado el mundo del trabajo. ¿Mm? Entonces, si uno piensa, claro, mi papá era un viejo socialista y yo, las primeras palabras que aprendí siendo niña era decir sindicato, ¿no? Porque lo tenía como, era como incorporado, ¿no? O sea, los viejos entraban a trabajar y se metían, como decían ellos, al Al sindicato, sindicato. ¿no? Hoy día Mm. cuesta más, porque efectivamente está más instalada esta idea de que cada uno se las arregla por sí mismo, ¿no? Ujú.
Así es. El otro día también conversamos con la compañera Karina sobre también en el fondo el doble rol que también cumplen las mujeres en esta pandemia o triple ya a esta altura, porque por un lado tienen que hacer el teletrabajo, por otro ver los cuidados del hogar, ¿cierto? Y también en el fondo deben también ver su parte de trabajo, por ejemplo, en el caso de cuando son de organizaciones sociales también. Entonces, Claro. finalmente las mujeres también se han visto bien fuertemente afectadas. Y no solamente eso, sino que también en el tema de violencia intrafamiliar que ha aumentado tanto en estos últimos días, ¿cierto? Así es. Y fíjate que en eso también la respuesta del gobierno ha sido súper tibia, insuficiente, porque es evidente que en periodos de confinamiento como estamos ahora, eh, en aquellos hogares, ¿no es cierto?, donde ya había violencia o inicios de violencia, esto se pone mucho más duro, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que uno ve? El gobierno mantiene los mismos sistemas de atención que ha tenido siempre, pero las mujeres no pueden salir, ¿no? Entonces, ¿qué hace una mujer que está viviendo violencia en su casa? Yo creo que ahí falta respuesta, pero rápida, oportuna, ¿no? Con mucha más decisión, de no hacernos los lesos que hay una pandemia que está fuera de la casa, pero también hay una pandemia adentro de muchos hogares, ¿no es cierto? Mm. Que es la violencia intrafamiliar, principalmente contra las mujeres y contra los niños. Y por otra parte está el tema que mencionas, Scarlett, ¿no? De que se hace más crudo esto que llamamos la doble jornada de trabajo. Y fíjate que yo les quería contar a los compañeros y compañeras que yo estuve leyendo unos estudios que se han hecho en América Latina, donde se ve cuántas horas emplean las mujeres en hacer este trabajo no remunerado, el trabajo de la casa, el trabajo doméstico. Y las mujeres, claro, suman las tareas del hogar a su trabajo, a sus pegas habituales, ¿no es cierto? Pero lo que más me llamó la atención es que la mayor parte del tiempo que las mujeres dedican al trabajo de la casa no es para cuidar a los niños, como uno cree, o para cuidar enfermos, o para cuidar a personas que no son autovalentes, sino es para cuidar a hombres adultos que son totalmente, em, que debieran ser totalmente autónomos. ¿Ah? Y yo me acordaba, ya que estás haciendo recuerdos, que nosotras, por allá por los 90 teníamos unos gritos, ¿no? Cuando salíamos a marchar las mujeres, ¿no? Que decían, mujer que no se organiza, sigue planchando camisa, ¿no? Yo decía, los 90 estamos, ¿no es cierto?, en el 2020 y todavía esas cosas no cambian. ¿Ah? Mm. Eh, las mujeres hemos salido a trabajar, estamos más en la política, ¿no es cierto? Obviamente en ese sentido han cambiado, tenemos cuota en el Parlamento, pero la tarea de la casa sigue estando, descansando principalmente en las manos nuestras. Así que este también es un recadito para los compañeros, ¿no es cierto? Los Que compañeros, cumple los que su estamos en rol. la política, hay que empezar por casa, ¿no es cierto? Por compartir Sí. tareas. Pareciera que fuera como una historia muy antigua, pero en el fondo, cuando vemos la realidad, hay muchas compañeras y compañeras que también, las compañeras que siguen como teniendo ese tipo de dificultades. Quería comentarle, compañera, que tenemos algunas compañeras y compañeros que están en línea. Dice, Consuelo Pizarro dice, qué linda Carmen, siempre haciendo análisis desde el feminismo. Un gran abrazo. Ahí Consuelo Pizarro nos manda un saludo a nuestra compañera también de nuestro comunal. Gladys Lazo dice, un abrazo y saludos fraternos, compañera. Muchas gracias, la compañera Gladys, también de nuestro comunal de Quilpué. Ruth Firler, ahí estaba contenta que iban a estar ustedes, compañera, aquí dice saludos, saludos a la compañera Ruth también que no está viendo. Sergio Holguín dice saludos a todos, muy buena conversación, muchas gracias y le mandamos un cariñoso saludo. Guillermina Jara, también de nuestro comunal, la tesorera de nuestro comunal, dice precaria la respuesta del gobierno. Así es, ¿cierto? Hemos tenido ahí varias dificultades con el gobierno o varias diferencias. Dice Cecilia Pérez, dice saludos a todas y todos los compañeros. Un saludo a la compañera Cecilia, también parte de nuestro comunal de Quilpué. También contarles que además de eso, también estamos transmitiendo en vivo y en directo con radio sanadu.cl. Se escribe sanaduradio.cl para que puedan ingresar y ahí pueden escucharnos también a través de esta, en vivo y en directo a través de esta transmisión.
Compañera, para continuar conversando un poco, le quería consultar cuál es su análisis respecto a la pérdida de la cámara, que ha sido uno de los temas de conversación últimamente, y se le hemos preguntado a varios compañeros que están acá, que han estado acá con nosotros, pero queríamos saber cuál es el análisis que usted puede hacer respecto a eso. Oye, yo soy poco diplomática, estoy tratando así de... yo creo que es una vergüenza. Yo creo que lo que nos pasó es una vergüenza. ¿Ah? Y que yo, fíjate que ahí distingo porque sé que el comportamiento del Partido Socialista fue súper correcto, ¿no? Entre los parlamentarios nuestros. Compañera, ¿me ¿Sí? escucha? ¿Sí, sí? Sí, Tenemos una pequeña diferencia en la señal. ¿ya? ¿Me ¿Usted nos escuchan ahí? escucha bien? ¿Yo Ahí escucho sí, bien? ahí ¿Sí? estamos, sí, Ya. ahora sí. Bueno, yo les decía que a mí me pareció vergonzoso el incidente de la Cámara, ¿ya? Y yo entiendo que los socialistas en particular, ¿no es cierto?, los y las, mantuvieron los acuerdos que se habían suscrito, pero creo que el resto de los parlamentarios no estuvieron a la altura, ¿ah? Porque indudablemente que la mesa de la Cámara es un espacio desde el cual la oposición puede influir. Y también seamos francos, la oposición ha estado súper desdibujada en el último tiempo. ¿Ah? Uno echa de menos pronunciamientos más claros, ¿no? Que haya una palabra opositora denunciando las cosas que no nos parecen que está haciendo el gobierno, y junto con estar bien desdibujada, se manda este numerito, digamos, ¿no? Que se permiten perder la cámara. Yo cuando digo que es una vergüenza es porque creo que a ellos se les olvida que nosotros los elegimos. Y cuando uno elige, a las personas les da un mandato. O sea, no es como para que cada uno haga lo que se le antoje, ¿no? Sino que tiene que representar los intereses de quienes los elegimos. Y nosotros necesitamos una oposición unida, necesitamos una voz eh, articulada en el Parlamento, y no que cada uno, ¿no?, ande por su lado, porque eso no nos sirve para nada, y por el contrario, le deja totalmente libre el camino al gobierno, ¿no?, para presentar los proyectos de ley que quiera, para poner las urgencias que quiera, ¿no?, precisamente porque no tiene una contraparte que se le pueda enfrentar. Así es muy importante lo que usted comenta, ¿cierto? Respecto a los parlamentarios y las parlamentarias y también a la elección, en el fondo, y lo que ellos deben cumplir para el mandato que fueron, ¿cierto?, elegidos, como bien dice usted. En ese sentido, ¿cuál cree o cuál es el análisis que usted hace respecto a cuál sería el rol que debería responder o cumplir nuestro Partido Socialista en estos tiempos? Eh, Mira, en particular en el tema de la Cámara, yo, como te decía, reconozco que el partido actuó correctamente. Sin embargo, yo creo que a nosotros también nos ha faltado voz, ¿ah? Que nos ha faltado mayor protagonismo. Yo entiendo que en estos tiempos es difícil, ¿ah? Y ya sabemos, ¿no es cierto? No quiero volver a la perorata de que en los medios de comunicación, que no, ¿no es cierto?, que no nos dan espacio. Yo sé que todo eso es verdad y es una limitación. No tenemos los mismos espacios que pueden tener, digamos, los representantes del gobierno, pero aún así, ¿no?, yo he echado de menos una voz más clara del Partido Socialista. Ojalá todos los días nosotros debiéramos estar, ¿no es cierto?, por ejemplo, conversando estas cosas y diciendo estas cosas. No puede ser que los trabajadores tengan que pagar de su subsidio, no puede ser que las trabajadoras de casa particular queden fuera, no puede ser, ¿no es cierto?, que se obligue a los trabajadores públicos a muchos a volver a trabajar sin que hayan condiciones. Yo siento que se dice, pero se dice tardíamente y se dice, entre comillas, tímidamente. ¿Ah? Yo esperaría que tuviéramos más voz. Mira, este mismo esfuerzo que están haciendo ustedes, Scarlett, ustedes son un comunal. En mi comunal también se hace. Y yo digo, así como los comunales, así con que obviamente no tenemos ni los recursos, ¿no es cierto?, ni las vocerías nacionales, estamos haciendo todo el esfuerzo por comunicarnos, ¿no?, por dar una opinión. Yo creo que con mayor razón, como partido a nivel nacional, debiéramos estar saliendo más sistemáticamente,
¿ah? Y también digo, si esto no significa que uno vaya a estar en contra de todo, ¿no? Pueden haber iniciativas, ¿no?, del gobierno que no sean malas. Y eso también se puede decir. Apoyamos tal cosa, pero exigimos tal otra. ¿Ah? Yo en eso te he echado de menos, y sobre todo porque yo creo que nosotros tenemos otra manera de entender lo que está pasando. Esto mismo que estábamos conversando al comienzo, ¿no? Yo creo que hay que decir con toda claridad, mire, esta pandemia, ¿ya?, lo que nos ha mostrado son de nuevo las desigualdades y por lo tanto tenemos que seguir peleando contra las desigualdades. Tenemos que mantenernos conectados con el futuro, con el plebiscito, no bajar la guardia. Yo ahí esperaría un poco más de voz más fuerte, más crítica, y porque eso también nos moviliza a todos, ¿m? A todos los niveles. Sí. ¿M? Uno se entusiasma cuando ve la voz de su partido. ¿M? Sí, ahí tenemos una compañera que nos está haciendo, Aide Barraza, dice, Sí. Scarlett y Carmen, felicitaciones compañera, encantada la escucho. Muchas Hola. gracias, la compañera de Leonel Pineda nos dice, saludos compañeras y compañeros, un fuerte abrazo desde Cartagena, muchos saludos Bien, para Cartagena, todos mira, los compañeros y compañeras de allá. Mónica Sanite, de ahí también una compañera de nuestro comunal, dice, comparto la visión de Carmen respecto del divorcio del mundo parlamentario con la gente. Es notorio que con el tiempo se han delineado caminos paralelos, principalmente porque hay intereses y posiciones que alejan al mundo político de las demandas ciudadanas. sí, de acuerdo. Orlando Hernández nos dice, saludos compañeras, felicitaciones y excelente prestación del programa femenino. Y ustedes una vez más están a la vanguardia desde esta crisis que el neoliberalismo ha sido incapaz de asumir, todos unidos para vencer y ganar el plebiscito de octubre es nuestro gran objetivo y así cambiar la historia de Chile. Orlando, él es el presidente del Comunal Lyon de Francia. Ah, qué bien. Nuevamente nos dice, me parece bien, se necesita una postura más energética opositora a nuestro partido. Muy interesante lo que comenta Sergio, porque una de las preguntas, compañera, que le quería hacer es respecto a, eh, ¿necesitamos un proyecto político como Partido Socialista respecto al rol del Estado, respecto a los derechos sociales, quizás? Yo creo que es fundamental, fundamental, porque nuestra razón de ser, ¿no?, tiene que ver con una identidad. Nosotros somos el partido de los trabajadores y las trabajadoras, y cuando digo eso, estoy incluyendo también, ¿no? Aquí ustedes saben que se me sale el feminismo, entonces estoy incluyendo a las trabajadoras no remuneradas, o sea, las que llamamos las dueñas de casa, ellas también son trabajadoras, ¿no es cierto? Entonces, ese es el mundo que nosotros representamos. Por eso se creó el Partido Socialista, por eso lucha el Partido Socialista. Y esto es una lucha cotidiana. Por ahí un compañero decía, tenemos que cambiar el sistema, ¿ya? Ese es el objetivo estratégico de largo plazo. Pero el sistema también se le cambia, ¿no?, con las peleas de todos los días, ¿no?, de todos los días. Entonces, un partido que guarda silencio, o como digo, tal vez estoy siendo, ¿no es cierto?, muy, muy enfática, que tiene menos voz, menos protagonismo, eh, obviamente pierde peso, pierde relevancia. Y por el contrario, ¿no es cierto?, un partido que está presente, haciendo valer su identidad y sus posiciones, hace que todos nos alineemos, ¿no? Nosotros, yo creo que una de las, tal vez de las mayores potencias que tiene el Partido Socialista, es que tiene gente como nosotros en todo Chile, ¿no? En todo Chile hay gente así, gente que quiere pelear, gente que no se rinde, pero para eso uno también necesita liderazgo y conducción política. ¿M? No es solo entusiasmo, ¿no es cierto?, sino que también tiene que haber una cierta línea. Y lo que a mí me llama la atención es porque nosotras, en muchos de nuestros eventos partidarios, en los congresos, en la conferencia de organización, nos hemos puesto de acuerdo en una línea política y hemos definido la necesidad de la unidad amplia, hemos definido, ¿no es cierto?, una postura frente a las pensiones, frente a los ingresos. Bueno, eso es lo que nos hace, lo que nos da la razón de ser y que debiéramos estar todos los días, creo yo, transmitiéndolo, diciéndolo, tratando de convencer a la gente con nuestras ideas. Ujú.
Así es cierto, tenemos un rol, yo creo, súper importante en este proceso constituyente y también como militante de nuestro partido, ¿cierto? Ir visibilizando un poco el trabajo de los compañeros y compañeras. Y creo que en ese sentido este programa nace a partir de eso, como con la necesidad, como le contaba antes de que salíamos al aire, de visibilizar el trabajo de los compañeros y compañeras de las diferentes esferas, desde los parlamentarios, los alcaldes, los concejales Ujú. y los compañeros y compañeras que están en los diferentes niveles de nuestro partido. Tenemos, compañera, parece algunos comentarios. No, todavía no tenemos comentarios. Compañera, respecto al feminismo que usted hablaba, y también sé que en el fondo es uno de los temas que le apasiona a usted, también fue ministra de la Mujer y Equidad de Género, como comentábamos al principio. Eh, ¿Qué le parece o cómo recibe todo usted este proceso de que por primera vez, ¿cierto?, va a haber una constitución paritaria? Em, bueno, yo creo que este ha sido un logro muy, muy, muy importante y que tiene que ver con una histórica lucha de las mujeres, ¿ah? Porque a veces se habla de las olas del feminismo, como que de pronto, ¿no es cierto?, surgió una movilización, en fin, pero si uno mira en la historia, hay años, años de esfuerzos, de lucha, de movilizaciones que han llevado adelante las mujeres para ir conquistando espacios, y uno de estos es la constitución paritaria. Ahora también yo aquí quisiera hacer una pequeña, tal vez, advertencia, ¿no? Una cosa es tener más mujeres, pero eso no nos garantiza que nosotras tengamos mujeres que van a luchar por los derechos de las mujeres. ¿Ah? Yo en ese sentido encuentro que es bueno que haya más presencia de mujeres, pero no nos olvidemos que el mundo de las mujeres también es diverso, ¿no? Y podemos vivir una mala experiencia, como hemos vivido en el Parlamento, ¿no? De que nosotras luchamos, luchamos para que hayan cuotas, para que hayan más mujeres, pero las mujeres que llegan a esos espacios, que se han abierto por la lucha nuestra, no necesariamente van a ir a defender los intereses de la igualdad entre hombres y mujeres, ¿no? Entonces, eh, yo soy de las que creen que hay que tener mujeres y hay que, ojalá, ¿no es cierto?, buenas mujeres para, como constituyente, pero mujeres que se comprometan con los cambios sociales para que haya igualdad entre hombres y mujeres. ¿Ah? Porque a veces, como digo, hay algunas mujeres que nos hacen el flaco favor cuando empiezan a decir, oh, yo nunca he sido discriminada, llegué donde estoy por mis propios méritos, ¿no? Y a mí me dan ganas de decirle, llevamos 30 años marchando en la calle para que tú estés donde estás. Ahí tú llegaste sola, pero entonces, ojo, sí, más mujeres en el proceso constituyente, pero mujeres que se la jueguen por la igualdad. ¿Mm? Y en eso, Ahora, fíjate, yo creo que el PS también ha dado un paso bien importante, porque estos temas de la igualdad entre hombres y mujeres eran ajenos al Partido Socialista años atrás, pues nosotras siempre éramos minoría, nos miraban como unas bichos un poco raros, y yo creo que ahora más compañeros y compañeras han ido entendiendo, se han ido sumando, y también han ido entendiendo que la lucha de las mujeres es parte de la lucha social que hace, vuelvo al tema de la identidad, que hace a la identidad del Partido Socialista. así es. Una de las frases que me gusta mucho a mí es de Elena Cafarina cuando dice que en el fondo no vale lo mismo cualquier mujer. Sí, claro, Es claro. como que hace referencia en el fondo a que necesitamos mujeres comprometidas también con la temática de género, con las desigualdades sociales, ¿cierto? Y con los derechos para Así es. todas y todos. Así es. Compañera, quiero agradecerle por este espacio. Nuestro programa del día de hoy fue un poquito más corto. Lamentablemente la compañera Fanny Pollarolo tuvo problemas con la conexión, así que no nos pudo acompañar en esta oportunidad. Pero sin duda ya tendremos otras instancias, ¿cierto?, donde podrá también acompañarnos, estoy segura de eso. Así que agradecerle a usted, compañera, por su tiempo, por su disposición. Siempre estos espacios se hacen pequeños, pero sin embargo, Conexión Socialista lo estamos haciendo con todo el corazón, como le contaba en un principio, para poder visibilizar el trabajo y el pensamiento de cada uno de ustedes. Así que darle unos minutos para que usted pueda
hablar ahí a los compañeros y compañeras. Bueno, yo primero las quiero de verdad felicitar por la iniciativa y decirles que he estado encantada, ¿no? De verdad, lo digo bien de corazón. Yo creo que cuando estamos viviendo estos tiempos difíciles, es cuando uno siente más fuerte, ¿no es cierto?, la necesidad de conectarse, de estar cerca de la gente a la que aprecia, a la que valora. Y bueno, para mí dentro de las personas que más valoro son mis compañeros y compañeras del Partido Socialista, ¿no? Entonces, que nos podamos comunicar, les mando un abrazo, les insisto que se cuiden porque nos necesitamos todos, se nos viene una tarea muy, muy grande por delante, ¿no? Que es ganar el plebiscito y ganar, por cierto, ¿no es cierto?, la convención constituyente, y ahí, bueno, todas los socialistas tenemos que estar con buena salud y con buen ánimo, ¿no es cierto?, para hacer esa Un tarea. llamado también a juntarnos entre todas y todos también. Ahí la compañera Aide Barraza dice, compañeras, ¿cuándo vienen a Antofagasta? Es necesaria sus visitas. Que bien no hará comenzar con ustedes. Ahí está, la estábamos invitando, compañera. Felicitaciones, Carly, y saludos a Carmen. Guillermina Jara. Muchos saludos, que estén muy bien Muchos ustedes. saludos a todos, compañera. Este espacio está abierto también para cuando usted quiera volver a visitar, ¿no es cierto? Muchas Es gracias. necesaria la unidad, hoy más que nunca, creo yo, ¿cierto? De todos los compañeras y compañeros socialistas. Así que un fuerte abrazo a todos y a cada uno de ustedes. Recuerden acompañarnos el próximo viernes a las 18 horas, nuevamente en un capítulo más o en un programa más de Conexión Socialista. Un cariñoso saludo a todos y a todos, y también les recordarles que pueden escuchar esta transmisión y la retransmisión de este capítulo en sanadurradio.cl. Saludo a la señora Carmen y a Scarlett, buen programa, excelente espacio para opinar. Un cariñoso saludo a Pamela Espejo, un cariñoso saludo también a Gladys Lazo, un abrazo y saludo fraterno. Un fuerte abrazo a todas y a todos y nos vemos el Muy bien. próximo viernes. Un Muchas abrazo, gracias. un abrazo.